La soledad es algo que todos hemos visto que últimamente está como romantizándose mucho, todo el mundo habla de lo importante que es la soledad. Yo inclusive he hablado mil veces de lo importante que es el aprender a estar solo, el hacer cosas solo y todo eso, pero yo en este vídeo quiero hablar de la soledad, pero de la parte real, de la otra parte de la soledad que no mucha gente habla, que es cuando no eliges estar solo, sino que simplemente por cosas de la vida hay momentos en los que simplemente estás solo, y cómo aprender y qué hacer en esos casos, porque realmente es bastante duro y por experiencia propia lo puedo decir. No estamos, realmente el ser humano no está preparado para eso, sobre todo ahora que vivimos en un momento en el que todos estamos súper conectados por redes sociales, por todo. Es como que de repente el de repente estar tan solo y sentirte solo constantemente es algo que puede ser muy duro. Así que aquí quiero hablar un poco de esa realidad de la soledad, que no veo que se hable tanto de eso, y cómo afecta y qué hacer y qué poder hacer para intentar cambiar eso. Voy a hacer este vídeo sobre todo pues para la gente que a lo mejor también está pasando por algo así y cree que en ese momento es la única persona que le pasa, o que se siente un bicho raro, que siente que hay algo mal en él, que vea que bueno, que haya otras personas que también le pueden pasar eso, que es algo que por desgracia sucede mucho más de lo que nosotros nos creemos, pero que no pasa nada, que realmente es algo que se puede, realmente es algo que no va a ser toda tu vida, que puedes salir de ese momento. Ya os digo, en este vídeo quiero hablar de la forma más natural posible, quiero sincerarme lo máximo, ser yo al 100%, porque al final es algo que realmente a mí me ha tocado vivir muy de cerca. Y realmente no es tan bonito como se dice. Evidentemente después no te queda otra que intentar ver la parte bonita y intentar, pues, por cojones, intentar aprender a vivir contigo e intentar caerte bien y intentar que tu compañía sea lo suficiente como para no necesitar a nadie más. Pero evidentemente no podemos negar que eso a veces es muy difícil. Por ejemplo, por cosas de la vida, he estado todos estos 4 años de universidad sola, ¿vale? Yo entré en primero entré en primero y evidentemente pues no tenía a nadie de mis amigos, o sea, entraba sola totalmente, pues evidentemente evidentemente una clase en la que no conocía absolutamente nadie, en una ciudad en la que tampoco conocía a nadie. Entonces todo fue muy raro, todo me vino muy grande porque yo soy de un pueblo y yo me fui a Valencia. Y todo fue como demasiado boom para mí. O sea, tuve que estar en un piso con otros compañeros que tampoco eran amigos míos. Un cambio bestial, sobre todo porque yo realmente tuve como los mismos amigos, el mismo grupo durante todo el instituto, entonces nunca me tuve que preocupar como tal por hacer más amigos, por intentar. Nunca fui una persona exageradamente social, yo pues estaba bien con mis amigos, me sentía a gusto y pues tampoco salía mucho más de ahí. Entonces yo creo que en el momento en el que de repente me vi ahí sola, creo que se me vino un poco grande. Y realmente conseguí hacer al principio amigos y bueno, estaba como en un grupito, pero no sé por qué yo no acababa de encajar. Siempre veía como que entre ellos siempre tenían mejor, siempre veía como que entre ellos siempre se llevaban muchísimo mejor, y a mí como que poco a poco me iban dejando de lado. Pequeños detalles que vas viendo que dices, uy, no, es raro, ¿no? Como el típico momento de que van al baño o algo y es, ay, ¿me acompañas? Y a mí como nunca me lo decían, como yo siempre me quedaba como, vale. O vamos las 3 al baño y una pues espera a la otra, pero a mí no me esperan y se van las 2. Y era raro porque era como, después era como amigas, pero en verdad se notaba que ahí no fluían las cosas igual. Y ya os digo, no es que diga que sea culpa de ellas, podría ser también culpa mía, porque como os he dicho, al tampoco tener esas facilidades, aunque yo creía que lo estaba haciendo bien y que me sentía más o menos bien a gusto, pues a lo mejor no era lo suficiente. Eso evidentemente hizo que yo
cada vez me sintiera más alejada y más alejada, al punto en el que ya yo me sentía como un peso para ellos, me sentía como una molestia. Entonces yo me empecé ya a separar, empecé pues a veces en patios a quedarme como un poco más sola, un poco más apartada de ellos. Nunca nadie vino a decirme nada, ni a preguntarme, ni absolutamente nada. Entonces yo ya todos los patios, en clase, absolutamente en todo momento estaba sola. Recuerdo incluso muchos momentos de ir al baño para comer sola en el baño, porque literalmente no tenía con quién comer. Y os digo, parece un poco triste, pero bueno, realmente es lo que me tocó vivir. Eso fue primero, pero realmente os tengo que decir que todos los demás cursos fueron igual. Fueron igual porque aparte yo en segundo ya pues empecé a ir al hospital de día. Entonces, quieras o no, eso también hace que tuviera muchísimo menos tiempo, y además pues yo no estaba para nada bien. Creo que también pues todo lo que me pasó en primero, aparte de todo lo que yo ya llevaba cargado desde antes, pues fue como un detonante. Yo entré en una depresión horrible, en una ansiedad horrible, evidentemente aparte de mi trastorno alimentario, que en ese momento estaba como en su punto máximo. Entonces, quieras o no, eso pues evidentemente te impide mucho pues conocer a gente, ¿no? Entonces yo tenía una ansiedad social tan grande que no era capaz de ir a clase, no era capaz. Iba a clase y al poco tiempo tenía que volver, porque también entras en un bucle como que, pues bueno, pues voy, pues ya está, estoy sola, aprendo a estar sola, estoy yo conmigo, con mis pensamientos, y llega a ser hasta un poco tóxico, porque ya no te das la oportunidad de conocer a nadie. Yo he llegado a un punto, e incluso ahora me pasa que voy a empezar un curso nuevo, imaginaros, tengo mucho miedo, ¿no? Porque es como, si vuelve a pasar todo y si... que es como, ¿por qué? ¿Por qué alguien va a querer ser amigo mío, no? ¿Por qué alguien va a querer tal? Pues si al final, ¿y por qué yo quiero tener realmente? Si yo ya he aprendido a estar sola, llevo 4 años estando sola, pero la realidad es que se pasa muy mal, se pasa muy mal. Yo de verdad que he estado meses y meses y meses y meses en el que yo salía de casa a las 7 de la mañana, volvía a lo mejor a las 9 de la noche y yo no había hablado en todo el día con nadie. Yo estaba sola todo el día, yo iba a clase, hacía lo que tenía que hacer, salía entre clases, entre tal, estaba sola, todo el momento estaba sola. Y esa es la realidad. Y eso, quieras que no, se pasa mal. Se pasa muy, 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 muy mal. Y me ayudó pues poco a poco como ir asimilando ese tema, como ir mejorando en eso, fue simplemente aceptarlo. Yo creo que lo principal en casi todo lo que te pasa es aceptar que te pasa eso, aceptar que puede ser un problema o no, pero aceptarlo, ¿no? Yo dije, vale, evidentemente, sí, es verdad, estoy sola. Y decir, no tiene por qué ser normal, porque llega un punto en el que tú lo normalizas, al final es tu día a día y dices, pues bueno, sí, estoy sola, no pasa, o sea, yo hay momentos en el que había veces que sí estaba muy mal, pero había momentos en los que ni siquiera estaba mal, daba por asumido, por normal, que yo no hablara con nadie en todo mi día, que yo estuviera sola, o que si hablara, pues fueran conversaciones como súper vacías, súper tal, súper bien, pero que nunca llegara a forzar algo, porque yo me encerraba en eso, asumía que nadie iba a ser amigo mío. Entonces era como, espera, tengo este problema, pero no tengo que normalizarlo como algo normal, porque no es algo que a la gente le pase. Entonces, una vez me haya dado cuenta de esto, vamos a ver realmente qué puedo hacer para intentar mejorar, ¿no? Intentar salir de esto. Yo creo que lo más importante es empezar a actuar. Actuar, empieza a hablar con gente, empieza a soltarte. Te va a costar, y te va a costar al principio, porque cuando llevas un tiempo así, al principio te cuesta. Y una cosa que a mí me pasa mucho es que me siento como rara, como si estuviera entrando en algo que no es mío, o como si estuviera dándome demasiadas confianzas o algo. Pero de verdad que muchas veces todas esas cosas están más en nuestra cabeza que en la realidad. Entonces yo aconsejaría, que empecéis
hacerlo, o sea, no hay otra mejor cosa que hacerlo simplemente. A veces me ponía como mini retos a mí misma, ¿no? Pues, ay, mira, háblale a tal persona para pedirle algo, ¿no? Pues a lo mejor estaba en mi clase tal y decía, ay, me falta un poli o me falta un tal, o a veces incluso ni me faltaba, pero no importa, se lo pides y es una forma de, pum, ya has hablado. Les pongo eso como ejemplo, ¿no? Y de ahí intentar sacar un poco más una conversación tal y poco a poco te vas soltando más y más y más y más. No se trata de ir a alguien y decirle, hola, ¿quieres ser mi amigo? No, eso no funciona así. Pero de no tener miedo, de sentirte cómodo, sentirte bien con quien eres y poder transmitirle eso a la gente. Porque al final la gente de verdad que no tiene por qué todo el mundo ser malo. Habrá gente mala, evidentemente, pero no todo el mundo tiene por qué ser malo. Evidentemente también algo que os aconsejo es que no vayáis por ahí dando como, intentar dar una penita, como es que estoy sola, es que tal. No, simplemente vosotros sois personas normal y corriente que pues al final quieres compartir su tiempo con otras personas. Pero evidentemente eso es otra cosa. Llega un momento cuando estás tan solo que te has acostumbrado a eso, a la soledad y a ti, a tu compañía, que te cuesta compartir tu vida con otra persona. Es como que es raro. Por una parte, hay momentos en los que lo necesitas, pero por otra parte te cansa todo eso, ¿no? Entras como en un bucle en el que necesitas estar sola. Y yo algo que hice fue intentar reducir al máximo el tiempo con el móvil. Me borré TikTok, me borré Instagram e intenté estar lo menos posible con el móvil. Cada vez que yo tenía ganas de estar con el móvil era como, no, voy a apartarlo. ¿Por qué? Porque eso te va a impulsar cada vez más y a tener más ganas aún de intentar socializar, de intentar hacer algún tipo de conexión con alguien que no hace falta que sean amigos, porque a veces nos obsesionamos con conseguir amigos o lo que sea. No hace falta, pero simplemente con algún apoyo, una conexión, alguien con el que poder hablar de vez en cuando ya es suficiente. Evidentemente, también aconsejo, yo creo que es algo súper primordial, que si podéis que os apuntéis a algún grupo, a alguna clase de algo, lo que sea, y que cuando vayáis ahí intentéis ser lo más sociable que podáis ser. Porque una cosa que yo también hacía muchas veces mal, lo que os decía, no es como me apuntaba pero esperaba que la gente viniera a mí a veces, ¿no? Como a buscarme, a hablarme, que las otras personas fueran las que abrieran la conversación. Y no tienes por qué esperar a que lo hagan. Hazlo tú. Puedes hacerlo tú. Y si los demás no quieren seguir la conversación, pues bueno, ok, otra persona querrá, alguien va a querer. Pero si esperas que siempre lo hagan, seguramente muchas veces no lo vaya a hacer. Porque además también pasa algo que al final con la gente que es muy introvertida, la gente que es muy tímida, es muy difícil conectar con ese tipo de personas. Entonces, cuanto más te puedas abrir tú a la gente, cuanto más extrovertida puedas ser dentro de tus posibilidades, evidentemente, mucho mejor va a ser que la gente conecte contigo. No sé si está sirviendo del todo este vídeo porque puede parecer que estoy diciendo cosas, realmente no lo tenía como algo muy planeado, simplemente quería como hablar un poco desde mi experiencia y eso, básicamente decir que sé que puede ser un momento bastante malo, que evidentemente hay momentos en los que está bien romantizarlo, está bien aprender a estar solo, porque evidentemente te toca estar solo. ¿Qué vas a hacer? ¿Amargarte? No, aprende a estar solo. Yo lo hacía. Yo al final aprendí a estar conmigo. Me compraba libros, me ponía música, me ponía vídeos, me ponía lo que sea, salía a caminar. Estaba yo en mi mente con mis cosas. Al final puedes aprender a estar también solo sin que pase nada malo. El problema es que eso no te impida después pues, ser capaz de relacionarte con más gente y de realmente hacer cosas, porque al final se pasa muy mal cuando entras en ese bucle, porque te das cuenta que algún día vas a tener ganas de salir de casa, de hablar con alguien, de quedar con alguien y no vas a tener con quién hacerlo, y eso de verdad que es muy triste, porque una cosa es querer estar solo y otra cosa es básicamente no tener otra opción. O sea, el estar solo porque no tienes otra opción, porque no puedes estar con otra persona. Entonces eso es como se siente como un vacío muy horrible. Entonces yo os aconsejo que aprendáis a estar solos, pero también que no os encerréis en uno mismo, que
siempre intentéis ser abiertos con los demás y que no os sintéis mal tampoco porque tengáis un momento en el que por lo que sea no estáis rodeados de gente, porque creedme que con el paso del tiempo vais a conocer a gente que encaje con vosotros, pero tenéis que estar dispuestos a conocerlo. Eso es muy importante, tenéis que estar abiertos y dispuestos a conocer a esas personas. Y bueno, y que no todo dura para siempre, que a veces cuando estamos en esos momentos lo vemos como algo enorme y que siempre va a ser así, pero que para nada, las cosas pasan. Evidentemente yo voy haciendo pasos gigantes. Yo ahora voy a empezar el curso y veremos cómo va. Espero que vaya de la mejor manera posible. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Sé que puede parecer un poco raro porque no he dicho como cosas muy claras, pero bueno, espero que os haya gustado y nada, nos vemos dentro de muy poquito en un nuevo vídeo.